Buenos días. Pues hoy martes, como siempre, vamos a informar sobre la situación de salud, en particular lo de la pandemia. Nos va a informar el doctor Hugo López-Gatell sobre la situación que prevalece en el país y también vamos a tener información de la llegada de un mayor número de dosis de vacunas, tanto al aeropuerto de Monterrey como al aeropuerto de la Ciudad de México. Y vamos también a informar sobre este plan de vacunación, de cómo vamos y qué se está previendo hacia adelante, qué va a lograrse con el propósito de que se vacune a todos los mexicanos y que podamos cumplir con la meta de vacunar antes de que termine marzo, a finales de ese mes, a todos los adultos mayores del país. Estamos trabajando con ese propósito, organizándonos. Ya inició el Plan Nacional de Vacunación, los preparativos, la integración de brigadas de vacunación para ir hasta las comunidades más apartadas de México. Ya estamos trabajando en ese plan, pero vamos a depender de la disponibilidad de las vacunas y también se están haciendo las gestiones para que se cumplan los acuerdos que tenemos con farmacéuticas y solicitando también el apoyo de gobiernos extranjeros con ese propósito. De modo que vamos a darle la palabra al doctor Hugo López-Gatell que nos informe de cómo vamos y también acerca de la vacuna. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buenos días tengan todas y todos ustedes aquí en la sala y también allá en sus casas o sitios de trabajo. Comentamos sobre la actualización de la epidemia y lo que ya mencionó el presidente sobre el avance de la vacunación. Recordar lo que dijimos el 24 de diciembre de 2020, con la llegada de las vacunas da un giro radical el manejo de la epidemia. No solo en México, sino en el mundo, en los países que ya empezaron a vacunar. Es muy diferente, sustancialmente diferente, el poder tener un instrumento de protección específica que nos permita controlar la epidemia de manera activa. Las medidas generales de salud pública, conocidas ampliamente y utilizadas en todo el mundo durante 2020, seguirán teniendo su relevancia en la medida en que progresa la vacunación. Pero cada día que pasa en el que podamos estar vacunando, cada nuevo embarque como el que llegará hoy o los embarques que llegarán hoy, cada nueva vacuna que pueda ser incorporada al repertorio nos servirá para tener una velocidad más grande de control epidémico. La priorización que estableció el Gobierno de México, también como lo relatamos el 8 de diciembre de 2020 en este mismo foro, está científicamente planeado, corresponde con las recomendaciones de mejores prácticas de la Organización Mundial de la Salud y coincide con varias de las recomendaciones que en cada uno de los países han hecho los países que ya tienen vacunas. Lo que interesa en esa priorización, en primer lugar, es reducir la mortalidad, eso es crucial, reducir la mortalidad y de acuerdo con distintos análisis, incluyendo algunos análisis epidemiológicos y modelaciones matemáticas que hizo nuestro grupo técnico asesor en vacunación, si logramos tener esta vacunación priorizando las edades, vamos a lograr reducir la mortalidad en 80% cuando alcancemos 20% de cobertura. Entonces, la ganancia es muy acelerada, con 20% de cobertura reduciremos 80% de las muertes que se presentarían por la epidemia. Este es un objetivo muy claro y así ha sido trazado para nuestro plan de vacunación. Y otro elemento que queremos comentar es los planes de vacunación requieren una visión de Estado, una visión organizada en todos los estados nacionales. Esto es una recomendación general de la Organización Mundial de la Salud, pero también es la perspectiva que han tenido todos los países. Es muy deseable la cooperación armónica de todos los órdenes de gobierno, el federal, el estatal, el municipal. Es muy deseable la contribución de distintos actores sociales, pero definitivamente es imprescindible que el Estado mantenga la unidad. Y por eso el Gobierno de México tiene una estrategia de alcance nacional que ha sido conversada con los gobiernos estatales. Próximamente será nuevamente conversada. El próximo jueves tenemos sesión de trabajo con la Conferencia Nacional de Gobernadores, que es un foro muy amigable con esta organización que representa a la mayoría de los gobiernos estatales, en la que tenemos este diálogo
diálogo muy fluido, muy constructivo, y el presidente de CONAGO, la presidenta de CONAGO, actualmente la gobernadora de Sonora, y el presidente de la Comisión de Salud de CONAGO, el gobernador Mauricio Vila Dosal de Yucatán, nos han pedido que presentemos nuevamente la actualización del plan de vacunación ante las y los gobernadores, lo cual haremos con muchísimo gusto para seguir construyendo este esfuerzo conjunto. Si me permite, presidente, voy a presentar entonces el informe técnico que comentamos ayer y a renglón seguido las curvas epidémicas estatales para que tengan al arranque de 2021 la panorámica de cómo está la epidemia y también cómo va progresando la vacunación y el anuncio de los embarques que llegan en las próximas horas. Gracias. Aquí tenemos, es esencialmente información semejante a la que veníamos presentando hasta el final de 2020. Le hemos puesto un formato visual un poquito más dinámico para enfatizar algunos aspectos que es importante destacar. Como saben, todos los informes técnicos se publican en tiempo real en el portal coronavirus.gov.mx. Toda información que hayamos presentado alguna vez y que por razones de diseño visual dejemos de presentar en estas exposiciones permanecen en el informe técnico, y si hay alguna información adicional que el público quisiera conocer o que las y los comunicadores quisieran que se exponga a mayor detalle, siempre con mucho gusto lo podemos explicar nuevamente. Aquí tenemos la curva epidémica de los casos estimados por semana, como lo solíamos hacer, y destacamos que habíamos tenido un pico epidémico que se prolongó desde la semana 10 en marzo hasta la semana 39 del año, la última semana de julio. Posteriormente, durante agosto y septiembre, hubo un descenso en la intensidad epidémica y llegamos a la semana 40, en donde tuvimos nuevamente un repunte. Es a lo que le llamamos la segunda oleada, el rebrote, el repunte. Comentamos en varias ocasiones que no hay ninguna razón técnica para requerir que haya una extinción completa de la epidemia antes de hablar de un rebrote. Un rebrote es simplemente el momento en donde cambia la tendencia. En este caso volvió a ascender y superó desde luego la intensidad epidémica del verano, y llegamos a este punto en la semana epidemiológica número 50 de 2020, que es la penúltima semana del año, y después hemos tenido 2 semanas consecutivas de descenso para el corte de información que termina en la semana 52 de 2020. En este momento estamos en la primera semana epidemiológica de 2021. Tenemos este descenso de 21%, y como suele ocurrir con el flujo de datos, es posible que la magnitud de este descenso sea más modesta, pero seguramente al sábado próximo terminaremos con una tendencia de descenso ya por 2 semanas consecutivas, lo cual es alentador. Por el otro lado, quiero destacar lo que hemos señalado en otras ocasiones, la recuperación. La gran mayoría, cerca del 80% de las personas que han sido atendidas por COVID, que han sido registradas por padecer COVID-19, tienen una enfermedad leve, una enfermedad que se maneja ambulatoriamente. Cerca del 20% se hospitalizan. En ambos casos, la gran mayoría, que también es cerca del 80%, se recuperan, y esto es lo que se ve en esta otra gráfica, que para la semana final del año tuvo un aumento de 6% en las recuperaciones. En este momento, 4% de los casos, que son estos casi 64,000, son la epidemia activa, el resto son la epidemia histórica, 1,5 millones casi de casos que sumamos, de todos modos, por razones estadísticas, 1,600,000 si consideramos los estimados, ya se han recuperado. Solo 4% permanecen activos. La siguiente. Respecto al porcentaje de positividad, un indicador importante que se usa a nivel internacional, aunque cada país tiene su propia magnitud de porcentaje de positividad, de acuerdo a cómo realiza el muestreo, el uso de las pruebas. En México, que tenemos un enfoque basado en los casos documentados y no en el número de pruebas por realizar, independientemente de la existencia o no de enfermedad, tenemos un porcentaje de 42%. Lo mismo, llegó un punto máximo como a la semana 26 de 2020, esto es en el mes de julio, después descendió, y en el otoño ya se ha mantenido con un poco de tendencia a la alza, pero en general alrededor de 38 o hasta 43%. En este momento, 42%. La siguiente, por favor. Esta gráfica, que en ocasiones la habíamos presentado, la vamos a incorporar ya sistemáticamente porque da una información complementaria sobre el desenlace más desafortunado de la enfermedad, que es la pérdida de la vida, y es la letalidad. Recordar que la letalidad de caso es la proporción o el porcentaje de personas que lamentablemente pierden la vida cuando tienen COVID, en su mayoría por las consecuencias negativas del virus SARS-CoV-2 sobre el organismo, mayormente el daño pulmonar agudo y otras afecciones comunes. Llegamos a un punto máximo de un poco más del 18% en la semana 17 del año, esto es alrededor del final de mayo, y posteriormente ha ido descendiendo, progresivamente desciende, lo cual es muy afortunado. Esto tiene varias explicaciones. 2 de las principales son la mejoría en la capacidad de atención, los protocolos de atención se fueron refinando en todo el mundo conforme progresó la epidemia, también en México, y la oportunidad de atención. Como hemos mostrado en algunas de las conferencias técnicas de la noche, principalmente la exposición del doctor López Ridaura, hemos tenido un acortamiento del tiempo en que las personas acuden a atención. Y seguimos haciendo este llamado. Si usted tiene síntomas de COVID y tiene 60 o más años de edad, o tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, inmunosupresión y otras, no se espere, acuda a valoración médica. Eso puede ayudar a que disminuya la probabilidad de un desenlace fatal. Aquí lo vemos, estamos en este momento en promedio en 6% y con esta tendencia progresiva a la baja. La siguiente, por favor. Aquí sintetizamos lo que tradicionalmente presentamos en las gráficas de columnas, que es la ocupación hospitalaria estado por estado. De manera panorámica, tenemos el 51% de las camas destinadas a la atención de personas con infección respiratoria aguda grave, el síndrome clínico de COVID-19, ocupadas. Y vemos que 5 de las 32 entidades federativas que ahí están indicadas, con sus porcentajes de ocupación, tienen ocupaciones superiores al 70%. Otras 5 están entre 50 y 69%, también ahí indicadas, y el resto, 22 de las 32, tienen ocupaciones menores al 50%. El dato específico de disponibilidad de camas también aparece al final de la gráfica. La siguiente. Y para camas con ventilador, que son aquellas para personas críticamente enfermas, 45% están en este momento ocupadas en promedio. Solo 2 entidades federativas, el Valle de México, la Ciudad de México, la zona conurbada del Estado de México, tienen ocupaciones superiores al 70%. 2 están entre 50 y 69%.
50%, a saber, Nuevo León y Baja California, y las 28 restantes, 28 de 32, tienen ocupaciones inferiores al 50%. Recordamos aquí, para una comprensión más exacta del manejo de la epidemia, que el objetivo de tener camas disponibles es un objetivo técnico establecido por el Gobierno de México desde la fase de preparación de esta epidemia, desde enero de 2020. ¿Por qué razón? Porque una de las situaciones más difíciles que enfrentaron varios de los países que iniciaron con la epidemia de COVID fue la incapacidad de atender a su población. En México hemos logrado, porque este fue el objetivo técnico alcanzado, que no se saturaran los hospitales. No teníamos, ciertamente no teníamos, y lo hemos declarado una y otra vez, la capacidad instalada. El Sistema Nacional de Salud de México durante muchos años no desarrolló las capacidades suficientes en hospitales, en el número de camas, en el personal de salud, con una carencia de cerca de 240,000 personas de los múltiples campos laborales de la salud, y no había la capacidad instalada. Por lo tanto, era imprescindible emprender la más amplia reconversión posible y siempre estar por encima de la cantidad de casos de personas que necesitaran hospitalización. Lo hemos logrado, y esto requiere un trabajo arduo de todos los días con todas las instituciones del sector salud. La siguiente, por favor. Esto ya no, vámonos directamente en la última de las secciones a la vacunación, y enseguida presentamos las gráficas. Aquí está. Esta es la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19. En un momento daré una indicación sobre lo que ya señalaba el presidente, de cómo irá progresando, cómo está planeada que vaya progresando en esta primera fase, sobre todo en la que se está vacunando al personal de salud. Veamos primero los números generales. Ayer se vacunaron 4,002 personas, y lo estamos aquí graficando día por día. La vacunación contra COVID en México empezó el 24 de diciembre con 2,924 dosis. Posteriormente tuvimos un segundo embarque que empezó a utilizarse desde el domingo 27 de diciembre, y todos los días se ha utilizado ese embarque. Un receso simplemente el día 21. Había algunas inquietudes sociales de por qué, el día 1 de enero no se había vacunado. No es porque el personal vacunador no esté en disposición, es porque el personal médico, el personal de salud que recibe la vacunación, no estaba en disposición de ser vacunado. Hubiera sido infructuoso intentar vacunar a personas que necesitaban un receso. Es el personal que ha estado arduamente trabajando, y el propio personal pidió tener ese receso. Cuando hicimos las listas de candidatos a vacunar, la preferencia fue esperar. El día 1 fue la preferencia mayoritaria del personal de salud, atendiendo y respetando esa declaración, esa manifestación de nuestros compañeros y compañeras del personal de salud. Optamos por dejar el receso el día 21, lo mismo que el día 25, y retomarla el 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero. La siguiente. 43,960 personas han sido ya vacunadas. Hasta ahorita es, desde luego, la primera dosis. Recordar que aquí estamos usando la vacuna de Pfizer-BioNTech, que requiere 2 dosis con un intervalo de 21 días en promedio. Y vemos el progreso, lo vamos a estar graficando día por día conforme vayamos utilizando esta y posteriormente las siguientes vacunas. La siguiente. 82% de las 53,625 dosis ya han sido utilizadas. Hoy arrancan nuevamente los puestos de vacunación desde temprano, a las 8 de la mañana, y lo más probable es que se termine el 100% de estas dosis. Pero llegan nuevas. La siguiente. Hoy 5 de enero, llegan este nuevo embarque de una dotación semejante de 53,000, un poco más de 53,000 dosis, que se desglosan de esta manera. 8,755 serán para Coahuila. Arriban poco después de las 8:15 de la mañana al aeropuerto de Monterrey. Ahí está el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y también nuestro colega Zoe Robledo Aburto, director general del IMSS, para recibir 8,755 dosis en el aeropuerto de Monterrey. El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional las trasladará de una manera segura a Saltillo, Coahuila, donde serán utilizadas en los distintos puestos de vacunación en instalaciones militares, de acuerdo a lo programado. Y en la Ciudad de México arribarán 44,850 dosis. Ahí estarán para recibirlas el secretario de Salud, el canciller, el almirante secretario de la Marina, y también Juan Ferrer, director del INSABI. Ahora comento sobre el uso de estas vacunas y el plan de vacunación. Recordar que el plan de vacunación tiene un primer grupo de priorización, que es el personal de salud, quienes cuidan a las personas enfermas. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Esto se ha hecho en todo el mundo. Esto tiene una razón técnica importante de priorizar al personal que está directamente en atención. Es claro, y debe quedar muy claro, otro personal de salud, que somos quienes no estamos en el campo clínico, no somos prioridad, y seguiremos esperando cuando nos toque, a lo que corresponde por nuestra edad y condiciones de salud. Pero el personal de salud sí, y es el personal clínico. No solamente médicas y médicos y enfermeras, enfermeros, sino 11 categorías laborales del personal que está presente en las instalaciones clínicas, empezando por las instalaciones COVID y las instalaciones no COVID también de manera continua. Geográficamente hemos establecido el arranque en donde está más activa la epidemia en este momento, que es el Valle de México. Entonces 53,000 dosis se distribuyen de esa manera por esta razón, y llegarán a la Ciudad de México. Se seguirán completando la vacunación en hospitales de la Ciudad de México. Se progresará en forma centrífuga, en forma del centro a la periferia, hacia el Valle de México. Después la zona megalopolitana, que ya expresábamos la semana pasada, es el siguiente grupo de estados que están en mayor intensidad epidémica. Esto comprende Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Valle de México. Estarán vacunados también ahí el personal de salud, y enseguida, ya con el embarque que tendremos el día 11 de enero, es decir, la próxima semana, ya simultáneamente vacunaremos en el resto de las entidades federativas. Esto también lo destaco porque ha habido algunas inquietudes, legítimas por supuesto, en los gobiernos del resto de la República, de que perciben que solo está aquí en la Ciudad de México. No es así. Todas las 32 entidades federativas tienen la prioridad. Entonces, con el embarque del 11 de enero ya estaremos recibiendo más de 436,000 dosis por semana de manera continua, y esto nos permitirá vacunar en grandes cantidades a todo el personal de salud del resto del país. Estimamos que para finales de enero, para el último embarque, que será el 25 de enero, tendremos ya 1,400,000 dosis acumuladas que permitirán vacunar a todo el personal de salud que está justamente en las unidades clínicas, COVID y no COVID. Entonces, todos
los estados tendrán esa prioridad. Después, comento de una vez, como ya lo mencionamos, el segundo grupo de priorización son las personas adultas mayores. Hemos identificado, con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, su versión más actualizada, agradecemos al INEGI, por cierto, esta colaboración de facilitarnos información con mayor detalle, gracias al INEGI, y también con base en otros censos, por ejemplo, el censo de los programas de bienestar, en específico el programa de becas a los adultos mayores. Esto nos permite un nivel de detalle muy importante sobre la distribución en el territorio de las personas adultas mayores y empezaremos vacunando a los que tienen 80 y más años. Después 70, 79, 60, 69 y así progresivamente. En conjunto, personas de 60 y más años son 12.450.000 personas y vamos a vacunar prioritariamente o empezando por las zonas más remotas. Esto es importantísimo. Generalmente los recursos de salud o los servicios de salud y muchos otros servicios sociales históricamente llegan al final a las zonas socialmente más vulnerables. No va a ser así, ahora va a ser al revés. Las zonas más vulnerables, las personas más vulnerables serán vacunadas prioritariamente y a través de la infraestructura humana de los programas de bienestar vamos a poder priorizar el arranque en estas zonas remotas. Va a haber un mecanismo de brigadas constituidas por múltiples personas funcionarias que estarán activas atendiendo distintos aspectos de la movilización social, el reclutamiento, la identificación de personas, la atención a las familias y también, desde luego, el aspecto central del proceso de vacunación a cargo de personal de salud y vacunaremos a 3 millones de personas adultas mayores de las zonas remotas. Enseguida, otro bloque muy importante de las zonas urbanas de mediano tamaño y finalmente las zonas metropolitanas donde existe la mayor densidad poblacional. Todas las personas adultas mayores. En adelante seguiremos con todas las demás edades. Recordar que en ninguna parte del mundo, en este momento que arranca el año, se tiene información suficiente para vacunar a menores de 16 años. Esto es por un precepto ético fundamental que establece que no se pueden hacer ensayos clínicos o no se deben hacer ensayos clínicos iniciales en personas menores de edad. Pero ya las compañías farmacéuticas y los distintos centros de investigación que colaboran con ellas tienen planeados y están en programación ensayos clínicos secundarios sobre la seguridad y eficacia en personas menores de edad. Esto posiblemente a lo largo del año, rumbo a la mitad del año, habrá información para menores de edad y se podrán continuar con el resto de las edades. Vamos a ver las curvas epidémicas estatales, un recorrido de la epidemia en el estado actual. El corte de información es de ayer por la tarde, de modo que está actualizada la realidad epidemiológica. Esta es la misma curva, ya destaqué, son los casos estimados y que son un poco más de 1.636.000 y 2 semanas consecutivas en el final del año de descenso, el descenso más reciente 21%. La curva de mortalidad ha continuado todavía en ascenso, el ascenso más reciente es de 3% entre la semana 51 y la 52 y generalmente con un periodo de 15 a 21 días después de los casos cambia la curva de defunciones en la misma dirección. Entonces esperemos que si persiste el descenso de casos empezará a ocurrir el descenso de defunciones. La siguiente es las hospitalizaciones, lo mismo con un periodo también de 15 a 21 días se ve un cambio en la tendencia de hospitalizaciones. Si persiste el descenso de casos empezará el descenso de hospitalizaciones. Ahora sí, estado por estado, la misma lógica que hemos comentado todos los martes del Pulso de la Salud. Vemos aquí los casos estimados, aquí las defunciones en la esquina superior derecha, el semáforo vigente en estos momentos que fue actualizado el pasado viernes 1 de enero. En Aguascalientes vemos esa tendencia al descenso, ya se ve el descenso también en la hospitalización. La siguiente. En Baja California también vemos ya 2 semanas consecutivas de descenso muy importantes en la tendencia de los casos y vemos ya la primera tendencia, semana de descenso en la tendencia de las defunciones. La siguiente, hospitalizaciones también, ya se ve los primeros días de descenso de las hospitalizaciones. En Baja California Sur, estabilización, tuvo el incremento desde la semana 47, pero llevamos una semana en donde hay ya esta reducción del crecimiento, apenas se empieza a ver también en las defunciones y está ya en semáforo amarillo Baja California Sur. La siguiente. Campeche permaneció muy estable desde que empezó a descender, primer estado que pasó a semáforo verde y vemos esta reducción sostenida que se mantiene hasta el momento, lo mismo en las defunciones y lo mismo en la hospitalización. Aquí está. Aquí aprovecho para comentar, hay un cuarto grupo identificado donde la vacunación va a ser relevante. El grupo técnicamente definido general es necesidades del control epidémico. En este caso es importante porque lo que nos permitirá es avanzar en la normalización de las actividades sociales, concretamente la actividad educativa. Entonces, en las entidades federativas que están en semáforo verde, es el caso de Campeche, es el caso de Chiapas, si se sostienen en semáforo verde, podremos vacunar al personal educativo. Lo mismo, el personal que está en exposición a los recintos escolares. Y esto nos va a permitir abrir anticipadamente actividades escolares y empezar a recuperar la normalidad social. La siguiente. Lo mismo vemos en Chiapas, semáforo verde, se ha mantenido ya por más de 2 meses y medio en semáforo verde, la siguiente, y en las hospitalizaciones también estables. Chihuahua, ven ustedes, muy positivo el descenso después de que llegó a estar en niveles muy importantes de saturación hospitalaria, descenso en los casos, descenso en la defunción y descenso en la hospitalización. La siguiente, Ciudad de México, apenas sumamos las 2 semanas, sigue la Ciudad de México en semáforo rojo, no hay que confundirnos con ello, sigue en semáforo rojo, pero ya tiene al momento una trayectoria de descenso. Vamos a ver si se mantiene conforme empiece un poco más la movilidad en el espacio público. La siguiente. Todavía las hospitalizaciones van en ascenso y por ello enfatizamos en el Valle de México prudencia. Prudencia porque todavía están muy llenos los hospitales, tenemos una reserva cercana al 20%, pero es todavía escasa y necesitamos mantener poca afluencia a los hospitales. La siguiente. En Coahuila vemos también varias semanas ya de descenso, está en semáforo naranja, descienden las defunciones, en la siguiente desciende también la hospitalización. La siguiente, Colima, una tendencia muy clara de descenso con variaciones a lo largo de los meses de agosto y septiembre, pero posteriormente un descenso, tiene 2 semanas en ascenso, hay que tener ahí precaución, se manifestó ya también en la mortalidad, la siguiente y en la hospitalización. Todavía es una tendencia menor, pero hay que cuidar. La siguiente. Durango, igual que Chihuahua, con un descenso sostenido en casos, en defunciones y en hospitalización. La siguiente. El Estado de México, un patrón
patrón muy semejante al de la Ciudad de México por razones obvias, son principalmente los municipios conurbados, 2 semanas de descenso, ambos están en semáforo rojo, la siguiente todavía con ascenso de la hospitalización. La siguiente, Guanajuato, 3 semanas de descenso, pasó a semáforo rojo, aquí enfatizamos algunos indicadores, la siguiente muestran, por ejemplo, la tendencia acelerada de hospitalización. Entonces, muy importante en Guanajuato, pasó a semáforo rojo, mantener mucha prudencia, poca movilidad en el espacio público. La siguiente, Guerrero va con una tendencia general de descenso, con importantes variaciones y lo mismo para las defunciones. La siguiente, hospitalización en fase de ascenso, está todavía en semáforo naranja, pero hay que tener cuidado. La siguiente, Hidalgo tiene apenas 2 semanas de descenso, pero vean la tendencia de ascenso que tuvo desde la primera semana de octubre, lo mismo todavía en defunciones, solo una semana de descenso. La siguiente, hospitalizaciones todavía en ascenso. Retomo aquí su atención, su memoria, por eso este patrón de distribución de la vacunación. Empezamos con la zona más afectada, los 2 estados mayormente en rojo, nos seguimos con la megalópolis. Verán ustedes que los estados en la megalópolis también tienen importante actividad epidémica. La siguiente, Jalisco en general con una tendencia suave al ascenso, pero a partir de la semana 46 una tendencia mucho más clara de ascenso, lo mismo en defunciones y la siguiente en hospitalización. Cuidado con Jalisco porque tiene la segunda zona metropolitana más grande, Guadalajara, y entonces es más lento el cambio que puede haber en el control epidémico por razones demográficas, sociales y epidemiológicas. La siguiente, Michoacán en general con importantes variaciones, todavía un trecho largo de ascenso durante octubre y noviembre, apenas una semana de reducción en los casos y también una reducción muy tímida en defunciones. La siguiente, hospitalizaciones aún a la alza en Michoacán. La siguiente, Morelos, también parte de la megalópolis, pasa a semáforo rojo, importante precaución que hay que tener en Morelos. La reserva hospitalaria de Morelos es escasa, es muy limitada, a pesar de que ahí hemos hecho reconversiones hospitalarias también. Vean la rápida y grande tendencia de ascenso desde la semana 44, apenas una semana de reducción en la tendencia. La siguiente, hospitalizaciones en ascenso en Morelos. La siguiente, en Nayarit hemos tenido un descenso muy sostenido durante muchas semanas y entró un periodo de meseta durante octubre y sobre todo noviembre. Todavía las defunciones no han tenido un cambio sostenido en la reducción de la última semana. La siguiente, y las hospitalizaciones empiezan a ir a la alza. Entonces hay que tener precaución ahí. La siguiente, Nuevo León, semejante a Jalisco y también por mismas razones, zonas metropolitanas grandes con importante movilidad con respecto al resto del estado y respecto al resto del país. Tendencia en general de ascenso con importantísimas variaciones. Las defunciones sí van en descenso. La siguiente, pero la hospitalización va en ascenso. Entonces precaución también en Nuevo León, está en semáforo naranja, pero precaución porque la hospitalización va rápidamente en ascenso y la reserva hospitalaria está en 3/4 partes de uso. La siguiente, Oaxaca con mucha variación, pero está en semáforo naranja, se ha mantenido prácticamente desde el mes de agosto en una meseta con importantes variaciones, pero sin una trayectoria de cambio sostenida. Las defunciones están en el mismo patrón. La siguiente, las hospitalizaciones en general en meseta durante todo agosto, septiembre, octubre y noviembre y diciembre. Recientemente, en los últimos 14 días, una ligera tendencia de ascenso. Semáforo naranja en Oaxaca. La siguiente, Puebla había tenido un periodo largo de control desde la semana 25, pero a partir del otoño empezó en esta tendencia también importante en ascenso y aunque está en semáforo naranja, el gobierno del estado de Puebla tomó medidas adicionales para reducir la movilidad, lo cual celebramos y respaldamos. La siguiente, tendencia a la alza en la hospitalización en Puebla, aunque tiene todavía un poco menos de la mitad de la reserva hospitalaria disponible, esta se puede agotar rápidamente. La siguiente, Querétaro es parte de la megalópolis junto con Puebla, Morelos y los otros estados mencionados, tendencia progresiva de ascenso desde el mes de agosto y llevamos 3 semanas de reducción, está ya en semáforo naranja, ojalá se mantenga esta tendencia a la reducción. La siguiente, vemos que la hospitalización todavía está en fase de ascenso. La siguiente, Quintana Roo retorna a su semáforo amarillo, lo cual es positivo, a pesar de que tiene esa zona de ascenso desde la semana 46, se ha mantenido con buena reserva hospitalaria. La siguiente, y vemos cómo no está en una velocidad importante de ocupación hospitalaria. Eso es positivo, le permite tener más de 70% de reserva hospitalaria sin que amenace con agotarse. La siguiente, San Luis Potosí, lo mismo que pasó en otros estados, desde la semana 40 entró en esta zona de meseta, lleva ya 5 semanas continuas de reducción, está en semáforo naranja. La siguiente, la hospitalización estable y tiene casi el 80% de disponibilidad hospitalaria, 78%. La siguiente, en Sinaloa es el estado que ha tenido el trayecto más largo de reducción, sin embargo está en semáforo naranja porque vemos la siguiente, la tendencia de hospitalización está estable, pero algunos indicadores de porcentaje de positividad y de mortalidad hicieron que pasara a semáforo naranja. La siguiente, Sonora tiene también esta fase en donde empezó a aumentar desde el otoño, lleva una semana apenas de reducción, está en semáforo naranja, la mortalidad todavía acumula varias semanas de ascenso. La siguiente, lo mismo que la hospitalización. La siguiente, Tabasco, semejante a Puebla, es un patrón muy semejante a Puebla, reducción sostenida durante el verano, llegó el otoño y empezó a subir, apenas tiene 2 semanas de reducción y todavía no se refleja reducción en la mortalidad, aunque es una mortalidad considerablemente menor comparado con otros estados. La siguiente, y la hospitalización, una ligera tendencia en ascenso, todavía buena reserva hospitalaria, casi el 70% de disponibilidad. La siguiente, Tamaulipas, patrón semejante, reducción y estancamiento durante el otoño y lo que va del invierno, defunciones también en la misma tendencia. La siguiente, y hospitalizaciones en general estables, muy ligera tendencia al aumento, 3/4 partes de disponibilidad hospitalaria. La siguiente, Tlaxcala, es muy notorio como desde la semana 40, primera semana de octubre, empezó con una fase de ascenso muy acelerada y apenas lleva la primera semana de reducción. La mortalidad también tuvo esa tendencia de incremento muy acelerado y todavía no se ve claramente reducción. La siguiente, en su hospitalización, tendencia rápida a la ocupación hospitalaria con una reserva hospitalaria menor, apenas arriba del 57%, tiene 57%. La siguiente, casi para terminar, Veracruz, en general reducción, luego una zona de meseta y las defunciones también están en esa zona de meseta. Está en este semáforo amarillo. La siguiente, y la hospitalización, una tendencia muy ligera a la alza con 70% de disponibilidad hospitalaria. La siguiente, Yucatán en general con tendencia
a la baja, también tuvo variaciones importantes a partir del otoño, está en semáforo naranja, la mortalidad va en descenso, la siguiente, la hospitalización estable y tiene una amplia reserva hospitalaria, 91%, la siguiente. Finalmente, el estado de Zacatecas, que también junto con el conglomerado de estados de la zona centro-norte, Chihuahua, Coahuila, Durango, tuvo un ascenso muy importante, ya lleva 4 semanas de reducción también en la mortalidad y reducción en la hospitalización. Va en buena tendencia. Entonces, en resumen, tenemos una epidemia aún activa, tiene un patrón en parches, como lo hemos destacado ya desde el mes de junio del año pasado. En este momento hay algunos estados que fueron aquí destacados que tienen tendencias a la alza, hay otros que encontraron ya su punto de estabilidad y tenemos 2 estados en semáforo verde que son en orden de aparición Campeche y Chiapas, que nos dan oportunidades de otras modalidades del control epidémico orientadas a la reactivación de actividades muy sustantivas para la sociedad, como el sector educativo. Un programa de vacunación que arrancó el 24 de diciembre, fuimos de los primeros países del mundo, los primeros 10 países del mundo en arrancar la vacunación, el primero en América Latina y somos en este momento el número 13 en términos de el número de vacunas por millón de habitantes, somos el primero en América Latina. Tenemos la perspectiva de que hoy recibiremos más de 53,000 vacunas y a partir de la siguiente semana 436,000 que recibiremos de manera continua y posteriormente se incorporarán otras 2 o 3 vacunas al repertorio con el objetivo de un programa de vacunación universal, gratuito y priorizado de acuerdo a los grupos de riesgo. Esto es todo, presidente. Sería bueno que se ponga la gráfica de la vacuna, cómo estamos en el mundo, ¿eh? Con gusto, presidente. Esto es lo que comentaba. Aquí se ve, esta es una gráfica que está actualizada con las distintas fuentes oficiales. Hay servicios de información como el de la Universidad de Oxford o la propia Organización Mundial de la Salud o el de Johns Hopkins que hacen los resúmenes de la actividad epidémica del mundo, incluyendo ahora los programas de vacunación. Vean ustedes, están ordenados de acuerdo al criterio del porcentaje de vacunación, que es lo que está en la columna número 3. Aquí está amplificado. Veamos los primeros 13 hasta llegar a México. El primero es Estados Unidos, que fue el que inició la vacunación. Le sigue China, Israel, Reino Unido, Rusia, Alemania, etcétera. Ningún país de América Latina hasta llegar a México, por eso es claro que somos el primer país. Hasta el corte de ayer nosotros teníamos 43,960 dosis utilizadas, que representan hasta el momento 0.03%. Desde luego es el arranque, es una proporción pequeña. Pero lo que destacamos con esta información es el orden, la oportunidad de los países. Esto, como hemos comentado muchas veces, fue producto de haber identificado desde el principio la oportunidad de tener vacunación y de no esperar a que aparecieran las vacunas, de tener una actividad muy importante de búsqueda de vacunas, de establecer convenios, luego precontratos, luego contratos, de participar también en el mecanismo solidario que estableció la Organización Mundial de la Salud, el mecanismo COVAX, y tener ya aseguradas dotaciones de vacunas. Algunos países que están más abajo en esta lista incluyen varios países europeos. Vean, por ejemplo, ahí está Finlandia, Bulgaria, Austria, bueno, ahí está Costa Rica como país latinoamericano que había sido mencionado, está Argentina, está Chile, me parece que hasta abajo está Francia, uno de los países también importantemente afectados por la epidemia. Francia, 33. Entonces, básicamente aquí lo que se trata es de no perder el ritmo, no parar, continuar. Como decía yo hace unos minutos en la apertura de este mensaje, esto da un giro muy importante. El manejo de una epidemia con vacuna es muy diferente al manejo de una epidemia sin vacuna. No bajar la guardia, en tanto no se logre una proporción sustantiva de cobertura, todavía debemos continuar con las distintas medidas de precaución, la sana distancia como medida fundamental, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el no congregarse en grandes cantidades en el espacio público, etc. Pero ya con la vacuna vamos a reducir la mortalidad de manera muy importante, en 80% cuando alcancemos 20% de cobertura. En su momento los países que alcancemos alrededor del 60% de cobertura, esto va a significar un punto cercano al umbral de lo que técnicamente se conoce como inmunidad de manada o inmunidad de rebaño, en donde la eficiencia de la transmisión del virus se reduce sustancialmente. Y eso puede significar también que sin necesidad de llegar al 100% ya tengamos un cambio en la intensidad epidémica. Si esto lo logra un número sustancial de países en el mundo, sobre todo los países que tienen las movilidades poblacionales fuera de sus territorios con mayor magnitud, va a significar también para el mundo un punto de inflexión en la reducción de la epidemia. Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, ¿cuándo van a llegar las vacunas contra COVID-19 a Baja California y a Sonora? Si ya tienen delimitado esto, ¿y cuántas serán y a quiénes se les van a aplicar estas primeras dosis? También, si ya se les dio a conocer a los gobernadores cuándo llegarán las vacunas a cada una de sus entidades o si apenas se va a hablar de ello. Bueno, hoy llegan vacunas, como se ha dicho, y los nuevos envíos la semana próxima ya son mayores dosis, ya llegarían por semana alrededor de 440,000 dosis por semana. De modo que para la próxima semana, así es, ¿verdad, Hugo? Ya se distribuyen las vacunas en todos los estados. Estas que van a llegar hoy se van a utilizar para seguir vacunando en Coahuila y en la Ciudad de México, el Estado de México, la zona conurbada de la Ciudad de México. Y para la próxima semana
es el día 11 que tenemos un nuevo envío de más de 400,000. Ya empezamos con todo el país. Vamos a buscar que lleguen a los 26 estados restantes, los que faltan, desde la próxima llegada de vacunas. El día 11 empezamos con la primera dosis. Luego a la semana se repite. Y a finales de enero, creo que por ahí debemos de tener el calendario de envíos de Pfizer. Aclaro algo y también hago un comentario. Estamos muy satisfechos con el cumplimiento de la farmacéutica Pfizer, porque está cumpliendo puntualmente con los compromisos que hicimos. Esto se lo agradecemos mucho. Es la primera vacuna que estamos usando, la primera vacuna disponible para México, y están cumpliendo con el convenio que se estableció. Sí, que es este. A ver si alcanzo. Hay uno que está desglosado. Es que este es el mes, 1.420.000 dosis para finales de enero. Nosotros pensamos que como son 2 dosis, vamos a poder vacunar a cerca de 750,000 trabajadores de la salud de hospitales COVID, y consideramos que terminamos de vacunarlos a todos, a los que están salvando vidas. Esa es la prioridad. A nadie más. Ya incluso se han hecho denuncias de gente que se ha aprovechado o que pensó de que es igual que en otros tiempos, ¿no? Que se pueden saltar la fila y que pueden hacer trampas. Hay un caso hasta lamentable porque un médico vacunó a su esposa, a su hija, ya fue suspendido de su cargo por hacer eso. Y es muy triste porque el médico había perdido a su hermano, según me informa, y tenía preocupación, como todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos, nada más que pues tenemos que actuar con rectitud, con honestidad. Entonces también el llamado es para que no vayan ahí a hacer el ridículo, porque se va a denunciar a quien abuse. Ya son otros tiempos, tenemos que esperar, como aquí lo mencionó el doctor Hugo López-Gatell, cuando nos toque, y a todos nos va a tocar y nos vamos a apurar para que antes de que termine marzo, los que tenemos más de 60 años ya estemos todos vacunados antes de que termine marzo. Este es exactamente, miren, ya el 11 de enero, que es la semana próxima, 436,000 dosis. El 18, 436,000. Y el 25, 436,000. Del 25 ya tenemos el 1.400.000 dosis. Terminamos ya en enero, les decía, con los trabajadores de la salud que están en hospitales COVID, y seguimos la vacunación. Se va a establecer el día de hoy ya el nuevo pedido a Pfizer para continuar. Esta vacuna, que es muy buena y que es la que se tiene, se puede aplicar más fácilmente en las ciudades por el sistema de enfriamiento que requiere, las bajas temperaturas, y son 2 dosis. Entonces se va a seguir. Pero estamos buscando contar con la vacuna CanSino de una farmacéutica china, porque es una sola dosis y no requiere de mucha refrigeración. Con esa vacuna podríamos comenzar la vacunación en las comunidades más apartadas del país, con los adultos mayores. Ya estamos, les decía yo, integrando las brigadas. Van a participar alrededor de 120,000 personas, servidores públicos y también voluntarios, para ayudar. Estamos hablando de vacunar primero en 10,000 centros integradores. Son comunidades estratégicas. Un centro integrador es una comunidad estratégica a la que acuden otras pequeñas comunidades. Entonces tenemos organización en 10,000. Acuérdense que además de esas comunidades o centros integradores, hacia abajo hay 280,000 localidades pequeñitas y dispersas. Entonces son 280,000 y 10,000 centros integradores. De esas 280,000, hacia arriba de la pirámide hay cerca de 2.500 municipios o cabeceras municipales, y ya más arriba las 32 entidades federativas o 32 estados. Esa es la estructura poblacional. Entonces vamos a comenzar abajo, en donde vive la gente más marginada, los adultos mayores. Entonces estas brigadas, estas 10,000 brigadas, van a vacunar en estos 10,000 centros integradores en una semana, en cada centro integrador, a 300 adultos mayores. De modo que si son 10,000 centros integradores, en una semana el propósito es vacunar. Teniendo la vacuna, la disponibilidad de la vacuna, vamos a poder vacunar a 3 millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas. Esto en cada centro integrador, una semana. Es una brigada integrada por 12 miembros, 12 servidores públicos. Desde luego, los vacunadores, vacunadoras, médicos, y también los promotores, los que conocen las comunidades, los que van y trabajan en esas comunidades, porque es donde se les entregan las pensiones a los adultos mayores. Ya se tienen identificadas esas comunidades. Entonces, así empezaríamos. Luego, como lo mencionó aquí
aquí el doctor Hugo López-Gatell, vamos a las cabeceras municipales de los cerca de 2.500 municipios. Ya son ciudades medias, también con adultos mayores, de 60 hacia adelante. Y ya el mismo equipo, la misma brigada, llega a las ciudades grandes. Ahí no actúa una sola brigada. Iztapalapa, por ejemplo, es la demarcación territorial que tiene más adultos mayores. Entonces, ahí son muchas brigadas, pero siempre con la meta de 300 vacunados o vacunadas, 300 cada semana por brigada. En el caso de las comunidades apartadas, llega la brigada con todo su equipo, desde luego con las vacunas, se instala en la comunidad. Ya empiezo a hacer el llamado a las autoridades comunitarias, sean comisarios ejidales, presidentes de bienes comunales, agentes o delegados municipales, desde luego presidentes municipales, gobernadores, a todos, pero básicamente a las autoridades de los pueblos para que se vayan ya preparando. Llega la brigada y en el sitio donde se atiende a los adultos mayores cuando se les entrega su pensión, o en la escuela, o en la unidad médica rural, o en la plaza, guardando la distancia, lo que ya saben, porque ya se lleva a la práctica este encuentro cuando repito, se entregan las pensiones. Entonces, llegan el día que les va a corresponder, se va a avisar con tiempo, ya está ahí la brigada, 2 días se va a aprovechar para entregar la pensión que corresponde al bimestre y ahí se vacuna, 2 días, vamos a decir lunes y martes, a los que lleguen. Miércoles y jueves, la brigada sale a las comunidades más apartadas, que están alrededor del centro integrador, porque hay muchos adultos mayores que no pueden movilizarse y hay que irlos a vacunar a sus casas. Si de los 300 llegaron en los 2 días 250, hay que ir miércoles y jueves a vacunar a los 50 a sus casas. El viernes se hace una asamblea en el centro integrador con las autoridades de las comunidades y se levanta un acta. Ya se da fe del número de vacunas aplicadas, los incidentes, todo lo que sucedió, toda la narrativa. Ya se levanta esa acta, se firma y la brigada sale a la capital del estado a entregar su información. Si tenemos disponibilidad de vacunas, porque estamos hablando de 3 millones en una semana con las 10,000 brigadas, si tenemos 3 millones más, descansan un día y vámonos a seguir con comunidades ya más cercanas, menos incomunicadas, con más concentración de población, ciudades medias, cabeceras municipales. Y así vamos a ir avanzando hasta que a finales de marzo tengamos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años. ¿Qué sigue? Bueno, como lo mencionó aquí el doctor, enfermos crónicos. Muchos están ya en la edad de esta población preferente de 60 y más, pero otros tienen menos de 60. Entonces, por edades se les va a ir también vacunando a ellos y al mismo tiempo, de manera horizontal, vamos a vacunar a maestros. En la medida que se vayan reiniciando las clases, aquí también hago un llamado a los maestros, a las autoridades estatales. El caso muy específico de Campeche y de Chiapas. Ahí ya llevan varias semanas en semáforo verde. Ya los maestros en Chiapas, ya en muchas comunidades están dando clases, no en todo el estado, pero ya se avanzó. En el caso de Campeche no han querido, tienen razón porque quieren resolver muy bien lo de la pandemia, pero yo les hago un llamado respetuoso a que, sobre todo a las autoridades, de que ya empecemos a abrir las escuelas y que si van preparándose, en el caso de Campeche, en el caso de Chiapas, serían los primeros maestros en ser vacunados. En el caso, por ejemplo, de Campeche y de Chiapas, por tratarse de maestros, sí podríamos aplicar la vacuna, la Pfizer, porque pueden ser movilizados a los centros de vacunación 2 veces los maestros. En caso de Campeche puede llegar la vacuna por avión a Ciudad del Carmen, que es un aeropuerto importante, y a Campeche, incluso a Mérida, y podemos vacunar a los maestros de Campeche en su momento, al tener ya vacunados también a los adultos mayores, pero ya que se pueda, para reiniciar la escuela, porque lo principal es el derecho a la vida, es el principal derecho humano, nada más, el derecho a la vida, y esto está relacionado con el derecho a la salud, pero también tenemos que garantizar el derecho a la educación, tenemos que ir hacia la normalidad educativa, ese es un propósito. Entonces, por eso la aplicación de la vacuna a maestros. Aquí vamos a estar hablando de estos temas para que todos estén informados de cómo se va a llevar a cabo este plan de vacunación. Gracias, presidente. Una segunda pregunta. Sí, es buena la explicación. Es que decimos 11, pero es la salida. La vacuna llega al día siguiente, entonces es un día después, nada más. Y reiterar nuestro reconocimiento a Pfizer, porque han cumplido. Presidente, una segunda pregunta. El gobierno de Sonora dio a conocer que planea adquirir la vacuna y que está en pláticas con Pfizer, con Moderna y con AstraZeneca. ¿Cuál es su postura sobre este plan del gobierno de Sonora y si autorizará la COFEPRIS estas adquisiciones que proyecta hacer Sonora y cuándo se daría esa autorización? Pues se está abierto a eso. Si lo pueden hacer los gobiernos estatales, la única posibilidad que hay es de que presenten a COFEPRIS
el único requisito o el trámite, que presenten a COFEPRIS la solicitud y que anexen el contrato del número de vacunas adquiridas con la entrega que va a ser en este caso Pfizer. Nosotros no tenemos información, la verdad, de que ninguna farmacéutica esté llevando a cabo acuerdos de este tipo con gobiernos locales, pero no nos oponemos para que no se vaya a malinterpretar. Es lo mismo que se dijo acerca de si podían empresas comercializar la vacuna, dijimos sí. Entonces luego supe que hicieron una gestión los responsables de las empresas farmacéuticas de México y les dijeron que sí a partir de junio o julio. Entonces, esto pues se entiende, independientemente de la cuestión legal, de que corresponde al gobierno federal toda la política de salud, la aplicación de la política sanitaria. Independientemente de eso, pues tiene que ver con los contratos que se hagan para tener nosotros la vacuna Pfizer. Llevamos meses tratando con los responsables de la farmacéutica. Llevamos, sin exagerar, 6 meses. Es más, otorgando anticipos. Ya hemos entregado 7,000 millones de pesos. Tenemos disponibles 25,000 millones, o sea, porque son contratos. Entonces, si no se tiene eso, pues no se obtiene la vacuna. No es tan fácil. Nosotros somos de los primeros en el mundo en contar con la vacuna porque nos adelantamos. Bueno, hasta propusimos en la ONU el mecanismo para evitar el acaparamiento de las vacunas y fue una resolución aprobada casi por unanimidad en la ONU. Entonces, no es que estemos empezando a ver lo de las vacunas. No, ya llevamos mucho tiempo y estamos trabajando todos los días. Ayer, por ejemplo, desde las 5 de la tarde hasta las 8 o 9, tratando el tema vacunas. Ya el plan de vacunación, ya la conformación de las brigadas, todos. Pero esto es diario. Lo que sí puedo comentarles a todos los ciudadanos de Sonora, que en igualdad de circunstancias les va a llegar la vacuna. O sea, que van a tener vacunas como la van a tener en Yucatán, en Chihuahua, en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en Coahuila, igual. Presidente, preguntarle también, no solamente se ha conocido del caso del médico que vacunó a su parte de su familia, sino se han ya conocido otros casos. El fin de semana se conoció de un caso y están ocurriendo estos casos pues con las primeras dosis que están llegando. ¿Cómo le va a hacer el gobierno para impedir que personas que no les toca todavía vacunarse pues se salten la fila y se vacunen? Ahora que lleguen más vacunas y que se haga todo esto, que lleguen a los municipios, a los estados, ¿cómo se va a impedir que la gente pues se aproveche y haga uso de influencias? Mire, la brigada, decía yo, está integrada por 12 personas, mujeres y hombres. Son 4 promotores sociales, los que trabajan en el programa de adultos mayores, los que entregan el apoyo a niñas, a niños con discapacidad, los que trabajan en Sembrando Vida, los que están en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, los promotores de la Secretaría de Agricultura que hay en el campo, los que están ayudando en lo educativo, en fin, son 4 de estos promotores por brigada. 2 del sector salud, doctores, enfermeras, enfermeros, promotores de salud de los programas del IMSS Bienestar, del ISSSTE, de los servicios médicos de la Secretaría de Defensa, de Marina, de INSABI. De ahí van a salir 2. O sea, ya llevamos 4 de promotores, 2 que son los que van a vacunar. Son 6. 4 de las Fuerzas Armadas que van a ir en la brigada. 3 de la Secretaría de la Defensa y 1 de la Secretaría de Marina. Y 2 voluntarios o voluntarias. Así se integra. Entonces, la brigada va a cuidar que no haya abusos. Todos vamos a cuidar eso. Incluso los lugares en donde va a permanecer la vacuna, los centros de refrigeración, no es de que se va a dejar en cualquier parte. No, va a haber vigilancia en todo. La Guardia Nacional va a participar por completo en todo el operativo de vacunación, a cuidar las vacunas, para que no haya desvíos o no haya maldad de gente que quiera que las cosas no se hagan bien. Entonces, vamos a estar muy pendientes, pero sobre todo nos va a ayudar la misma gente del pueblo, como siempre, porque sí hay casos, ¿no?, de gente que abusa, pero no es la mayoría. Nuestro pueblo es muy responsable y es honesto. Es una de las características principales del pueblo de México, su honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, yo estoy seguro que nos van a ayudar a que todos demos un buen ejemplo, porque es cuestión de tiempo, no es cuestión de influencia, no es cuestión de dinero, de que como yo tengo el dinero, a mí me van a vacunar primero, o de vivales, que de repente quieran presumir, yo ya me vacuné, porque hice trampa. Eso antes se celebraba, ahora se estigmatiza. Se condena esa actitud. Ya no hay influyentismo, no hay amiguismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras. Entonces, yo estoy seguro que vamos a ir avanzando bien y va a ser un plan de vacunación ejemplar con la participación de mucha gente, Bueno, pues vamos, que ya llegaron los aviones. Bueno, Zoé. Presidente, estamos aquí en el aeropuerto.
de Monterrey, del gran estado de Nuevo León. Estamos con el general secretario Luis Crescencio Sandoval, nos acompañan también el secretario de Salud de Nuevo León, el doctor de la O, está también el secretario de Salud de Coahuila y todo el personal recibiendo estas 8.755 vacunas. Están llegando aquí a este lugar como el nodo que se planteó en el plan de vacunación para partir ahora hacia Coahuila. Como se ha estado planeando, allá en Coahuila ya se han aplicado más de 5.500 vacunas, ahora se continuarán con estas y como también lo ha estado informando el doctor Alcocer, el doctor López Gatell, a partir del día martes 12 será que empiecen a llegar el nuevo cargamento con las 453.000 vacunas ya para el resto de todos los estados, para el personal de salud de primera línea, como usted lo ha indicado. Los de la primera línea en el primer lugar de la fila para la vacunación, esto es médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y todas las otras categorías, sinaloterapeutas, radiólogos, laboratoristas, camilleros, gente de higiene y limpieza, el personal de ambulancia, manejadores de alimentos. Entonces, pues la verdad es una gran noticia y seguimos trabajando de manera pues muy coordinada todo el sector salud, todo el gobierno federal, como ha sido siempre su instrucción, y desde luego con el apoyo de las autoridades locales, señor presidente. ¿Por qué no le permites al representante de Coahuila que nos informe cómo va el plan de vacunación? Claro que sí. Me pide, señor presidente, secretario Bernal, si nos puede comentar del plan de vacunación y también el encargado de Coahuila para que comente cómo va este plan allá en el estado, por favor. Señor presidente, muy buenos días. Buenos días a todos. Un saludo de parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme y agradeciendo toda la disposición federal para que Coahuila se hubiera visto favorecida con estas 17.500 vacunas. Quiero comentar que hace 15 días recibimos la primera dotación. La distribuimos en 4 sedes: Saltillo, Piedras Negras, Torreón y Monclova. Estas aplicaciones se crearon las listas por los directores de los hospitales para que fueran primeros de primera línea. Estas listas se han respetado totalmente, las tiene Sedena, las tiene el jefe de la jurisdicción y los representantes de los subcomités que el gobernador ha nombrado. Se han llevado cabalmente, se han vacunado los que corresponden. Por cada módulo de vacunación calculamos 10 pacientes por hora, trabajando 10 horas son 100 pacientes por hora. En algunas sedes hemos tenido que acelerarlo porque se abrieron los refrigeradores prematuramente, como Monclova. En Monclova, como se abrió el refrigerador, teníamos 5 días para poner las vacunas y las pusimos en 2 días, 500 y 500, pero las 1.000 vacunas, no más 160 vacunas que le correspondía a la vacuna. Creo que es parte de esto y ahora va la segunda parte y vamos vacunando después de la primera línea los que siguen y los adultos mayores también. Muchas gracias. Zoe, a ver si... También el secretario Sandoval tiene un reporte sobre lo que se ha estado trabajando en esta parte. Señor secretario. Señor presidente, de conformidad a sus instrucciones, tenemos listo la parte logística para que a partir de este aeropuerto aquí en Nuevo León, nuestro personal vaya acompañando las vacunas hasta Saltillo. De ahí en Saltillo se queda una parte de ellas y el resto que se va a distribuir a Torreón, Piedras Negras y Monclova se irá por vía aérea con una aeronave de aquí de la 4ª Región Militar para que sea la distribución rápida y puedan tener la disponibilidad de las vacunas ya en el área y se puede iniciar a la brevedad. Ya todo el personal está en su posición, listo para iniciar esta operación para salvaguardar las vacunas durante el traslado. Gracias, general. Gracias, Zoe. No sé si tengas otra... Señor presidente. Sí, pues ya están haciendo aquí en este momento la descarga, seguramente los medios alcanzan a ver en esta toma, son estas vacunas que van dirigidas en esta primera etapa del plan. La verdad que todo ha marchado de manera muy correcta, también está el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del SAT, de todas las instituciones trabajando juntos, señor presidente, y a la par de este plan. Y a nombre, estoy seguro, de todo el personal de salud, de todas las instituciones, pues hay mucha emoción y agradecimiento y reconocimiento también por haber pensado en ellos para ser los primeros mexicanas y mexicanos en ser vacunados. También un reconocimiento a las autoridades de Nuevo León por su apoyo, por su colaboración. Un reconocimiento de parte del presidente también a las autoridades de Nuevo León por el apoyo y la colaboración que han tenido. Estamos seguros que con este buen orden que se ha llevado, todos pronto serán vacunados, todo el personal de salud. Aprovechamos para reconocer, ya lo hicimos, a Pfizer, que está cumpliendo con el convenio, con el contrato, y también a DHL, que es la empresa encargada de la distribución, que también están actuando con profesionalismo. Y vamos a seguir adelante. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias, muy buenos días. Saludos, señor presidente, desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues seguimos.
Pues preguntas. Una pregunta rápida en estos 3 minutos que tenemos de break. Sería para el doctor López Gatell, para usted, presidente, en cuanto a este tema que tocaba mi compañera Sheila. Creo que es muy importante la cuestión de la distribución y también de que no haya quien se brinque la fila. Ayer en la conferencia de medios que daba la jefa de gobierno se va a conocer otro caso aquí en la Ciudad de México, un líder sindical que se brincó la barda y ellos iban a implementar un código QR. No sé qué tan conveniente sea en estos 3 minutos que tengamos, si nos pueden responder rápidamente. Muchas gracias, Carlos Guzmán de Aba Noticias, sobre esto. Efectivamente, como ya señala el presidente, y en eso es en lo que estamos enfocándonos, es hacer un llamado al respeto mutuo, a la solidaridad. Ante un fenómeno, lo hemos venido haciendo durante todo 2020, ante un fenómeno masivo de estas proporciones, siempre es importante que todos tengamos consideración de los demás, que todos tengamos muy claro que no existimos solo nosotros mismos, sino que existen otras personas. En términos técnicos es muy interesante porque el uso óptimo de un recurso de prevención, como son las vacunas, depende de su uso ordenado. Si las vacunas fueran consideradas solo mercancías, en donde cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, va, la compra, acude, se la pone, se pierde por completo la perspectiva técnica que hace que las vacunas sean un recurso óptimo para la sociedad. La manera de optimizarlo es que se use ordenadamente. Si es sujeto de acaparamiento o de especulación, se pierde eso. Eso no solamente en la dimensión local o en un país, sino en la dimensión nacional. Precisamente el planteamiento que hizo el presidente López Obrador a la Organización de Naciones Unidas para evitar el acaparamiento tiene, además de un respaldo en principios éticos fundamentales, un sentido técnico muy importante. Si entre los países hubiera acaparamiento y se distribuye de manera desigual la vacuna, el rendimiento que tiene para controlar la pandemia es menor. Entonces, el uso equitativo, la distribución equitativa es el adecuado. Ahora, además de ese llamado, que siempre nos interesa mucho hacer y lo seguiremos haciendo una y otra vez, en términos prácticos hemos implementado este tema del QR. No es un tema local, no es un tema de la Ciudad de México. La base del sistema de información que implementamos ahorita para arrancar la vacunación tiene un instrumento que le llamamos el pase de vacunación, en analogía con los pases de abordar de las aeronaves. Y como ocurre ya en ese uso en los boletos de avión, en los pases de abordar, tiene un código QR. Un código QR permite identificar de manera rápida, mediante el lector óptico de la computadora, todos los datos que están precargados en la base de datos, en donde está el censo nominal de las personas que van a ser vacunadas en un día y en una hora en particular. Esto va a ser más difícil tenerlo cuando sea otros miembros de la sociedad, que no sea solo el personal de salud, pero estamos trabajando en ello para también tener censos nominales y entonces trabajar directamente cada una de las personas de acuerdo al turno que le toca, que a su vez deriva de la priorización técnica. Y aprovechando que está en el uso del micrófono, doctor Gatell, se comentaba hace una semana, le preguntaba al señor presidente, esta controversia, que cada día hay una nueva controversia y que usted las desmiente con el conocimiento que usted obviamente tiene en la Voz de América. Se mencionaba por ahí por parte de una investigadora de Oxford que la vacuna CanSino no es adecuada para aplicarse a los adultos mayores, que según que por la cuestión de la edad, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Yo, por el poco conocimiento que tengo en la Voz de América, lo sé que sí es adecuada, pero finalmente usted es el experto. ¿Cómo no? En general, lo hemos también dicho, hay un fenómeno natural, esperable, cuando existe una epidemia, que en tiempos contemporáneos, en donde los medios electrónicos permiten difundir noticias rápidamente, que las noticias van más rápido de lo que se divulga la información científica, a pesar de que con las agencias de salud pública globales tenemos un diálogo continuo y identificamos las fuentes científicas. Entonces siempre preferimos no manifestarnos respecto a información que procede de declaraciones o de noticias hasta no tener la fuente científica en la mano, a menos que se trate de una situación urgente, que obviamente entonces la rastreamos a través de los sistemas de inteligencia epidemiológica en los que participa México con el conjunto de la Organización Mundial de la Salud. Entonces hasta que haya una indicación clara de eso, nos pronunciaremos. Por el momento no hay evidencia en ese sentido. Ya están aquí en la ciudad. Adelante, doctor Alcocer. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muy buenos días, señor presidente. Mucho gusto en saludar a los compañeros allá en la conferencia de hoy. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Saludo con afecto a quienes presiden este cuarto arribo de vacunas de Pfizer. En cumplimiento con nuestra responsabilidad federal, hoy informamos de la noticia nuevamente de tener disponibles vacunas eficaces y seguras contra el COVID-19, como es la vacuna de Pfizer-BioNTech, a quien agradecemos enormemente su disposición de proporcionarnos estas vacunas. También es importante informar que no es solo contar con las dosis suficientes, sino también es necesario lograr que lleguen en condiciones seguras a la población que la recibirá. Pues les recuerdo que la vacunación será universal y gratuita. De hecho, todo este camino llamado la logística es compleja, pues requiere de transporte, de almacenamiento, de distribución y de la aplicación de las vacunas, como es el caso que requieren mantenerse en temperatura controlada y requieren ser aplicadas en una segunda dosis a los 21 días. El principal objetivo es que la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces. Los beneficios potenciales
de vacunarse son evitar casos nuevos, disminuir las hospitalizaciones y desde luego no tener más tristes defunciones. Para ello logramos y realizamos la priorización de la población a vacunarse, considerando en primer lugar a los trabajadores de la salud que están al frente de la atención de pacientes infectados por el SARS-CoV-2 y que con quienes ya hemos empezado desde el 24 de diciembre. Y desde luego a los adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros viejos. Por ello, hoy recibimos con gusto, con esperanza para muchos, el cuarto arribo de vacunas. Como han de saber, se han recibido 53.625 dosis de la vacuna Pfizer, de las que han sido aplicadas hasta ayer a las 4 de la tarde, 43.960. Es decir, llevamos un avance del 82%. Así, se han vacunado profesionistas de la salud en la Ciudad de México, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Estado de México y Querétaro. Hoy recibimos 53.605 dosis, 8.755 ya depositadas en Coahuila y 44.850 en la Ciudad de México. En esta primera fase de la vacunación seguiremos protegiendo al personal médico. Para ello ya contamos con un censo de todas las entidades estatales y en esta breve ceremonia, la primera del año, nos mantiene unidos a todos. Y les recuerdo, a todos nos tocará. Muchas gracias, señor presidente y subsecretario Hugo López-Gatell. Seguimos adelante. Muchas gracias. A continuación, el almirante Ojeda. Muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Nos encontramos aquí en el aeropuerto y sin duda hoy también es una fecha muy importante para quienes formamos parte del gobierno de México, al igual que para las y los mexicanos. Como ya sabemos, recibimos un nuevo cargamento de vacuna que habrá de ser distribuido y aplicado en la población en todo el territorio nacional. Las Fuerzas Armadas, nuestro glorioso ejército, nuestra querida Guardia Nacional y desde luego también nuestra Secretaría de Marina Armada de México, nos sumamos al esfuerzo del gobierno federal para la distribución, el resguardo y desde luego la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Las y los mexicanos pueden estar seguros que juntos ganaremos esta batalla. La salud y el bienestar de nuestro muy querido México será recobrado. Muchas gracias y le cedo la palabra al licenciado Marcelo Ebrard. Bueno, muy breve, buenos días. Se está recibiendo hoy el cargamento, ya lo explicó aquí el doctor Alcocer, como estaba programado. Yo quisiera nada más reconocer el esfuerzo que ha hecho Pfizer, BioNTech, la empresa que está produciendo estas vacunas, así como DHL, que se ha encargado del transporte, y lo están haciendo en tiempo y forma conforme estaba programado. Ya el próximo embarque serán cifras considerables, más allá de 436,000 vamos a recibir la próxima semana, y ya el sector salud está listo para manejar esos volúmenes de vacunas que colocan a México entre los primeros del mundo en su plan de vacunación. También tenemos noticia, como ustedes saben, de que el día de ayer se aprobó AstraZeneca, que es otra vacuna aprobada en México, y ya muy próximamente iniciarán la producción en nuestro país para surtir a México con 77.4 millones de dosis y a toda América Latina con 250 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Buenas noticias para México, buen día. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Alcocer. También saludamos a Juan Ferrer de INSABI, también Horacio Duarte de Aduana, que está también ayudando en todo el trámite. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, esta es la información. Muchas gracias. Esta es la información en general. Si les parece, nos quedamos hasta aquí y mañana seguimos. Mañana. Bueno, muchas gracias de todo corazón. Gracias.